Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Farmacón. Estamos de regreso. Perdón por no estar subiendo videos, pero tuvimos algunos contratiempos. Pero bueno, estamos de regreso con nuevo contenido y espero que de verdad les gusten estos videos y les ayude un poquito a saber un poco más sobre temas de salud y temas en general. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con la doctora Alicia Jiménez de la Cerda. Le vamos a hacer una entrevista acerca del aborto, así que no se lo pierdan. Nos mandaron muchas preguntas y ella las va a estar respondiendo en el video. Así que comenzamos. Vamos a empezar, amiga, con este tema que es pues muy controversial, pero creo que lo debemos de poner en la mesa como en el tema pasado. Y cuéntanos cómo has estado, querida amiga Alice. Pues muy bien, amigo, muchas gracias. Siempre es un gusto como esta invitación y sí, creo que quedó como abierto este tema en nuestra sesión pasada y pues gustosa de estar aquí y retomarlo. Así es. Bueno, pues vamos a empezar. Fíjate que me gustaría que nos comentes un poquito de la historia como tal del aborto en nuestro país y cómo empieza toda esta legislación, porque tienes una historia muy interesante que contarnos aquí a nuestro público. Claro, pues mira, el aborto en México es un tema que no solo es de salud pública, ¿no? Es un tema de cuestiones sociales, con las luchas sociales de las feministas, y también es un tema penal, ¿no? Es algo que se legisla en todos los códigos penales estatales de los estados. Eh, en nuestro país, el aborto, pues en México es referido como esta situación legal en la mayoría de los códigos penales en ciertas situaciones, ¿no? La más común es la violación o que ponga en riesgo la salud de la mamá. Pero el aborto como tal, por una cuestión de decisión sin que haya violación o sin que haya una cuestión de riesgo a la mamá o fetal, la realidad es que es penado todavía en varias entidades. A pesar de que la legislación en la mayoría de los estados contempla la cuestión de legalidad, el aborto por una cuestión de violación, pues realmente y pues tristemente no siempre ha sido de esta manera o no siempre se da la situación o se propicia la cuestión de justicia ante ante esta visión que realmente, pues en nuestro país sí hay como muchas cuestiones pues de violación a muchachitas, ¿no? Sobre todo jovencitas, adolescentes. No quiero, con esto no quiero decir que no pase en adultas, sin embargo, de acuerdo a estadísticas, el grupo etario o el grupo más vulnerable son las adolescentes. Así Eh, es. en referencia a esta historia que mencionas, pues es una historia que ya tiene más de 20 años, es un caso que sonó mucho a nivel nacional y a nivel internacional. Es el caso de una jovencita, Paulina, y la cual, lamentablemente por cuestiones de mala práctica, hay una modificación a la norma oficial 046, que es esta norma que nos habla sobre las acciones que se inducen o se imponen a la realización de prácticas sexuales no deseadas o respecto a las cuales se tiene imposibilidad para consentir. Entonces, esta norma oficial mexicana habla justo de eso, violencia familiar, sexual contra las mujeres y los criterios para la prevención y la atención. Hace 20, 21 años, esta jovencita fue víctima de un abuso sexual por parte de desconocidos en su propia casa. La violentan sexualmente, pero la revictimiza el sistema judicial del Estado, negándole muchas cosas, negándole la atención médica, la atención jurídica. De hecho, hay una entrevista en YouTube, la pueden ver. Su abogada habla que era mucha incongruencia, que afuera de la oficina, y ella lo narra de esta manera, afuera de la oficina de la psicóloga pues, de la zona judicial donde estaban levantando la denuncia, dice que un letrero enorme sobre la pastilla de emergencia, ¿no?
y que a ella nunca se la dieron. Tampoco le hicieron los tamizajes para cuestiones de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿no? Entonces, le negaron tanto la justicia que ella quería abortar. Lamentablemente por la violación queda embarazada, desea abortar, ella lo expresa de esa manera, su tutora, que su madre, lo expresa también de esa manera y le niegan el derecho a abortar a pesar de que legalmente en todas las entidades federativas de nuestro país es legal abortar con ese criterio, ¿no? Por violación, eh, la mayoría, algunos estados también incluyen cuestiones de salud de la madre o del feto. Entonces, ella da luz a un niño producto de una violación. Y pues a partir de esto, cambia esta norma e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos da hasta 3 recomendaciones sobre este caso. Entonces es un caso en la que la legislación mexicana tuvo mucho que aprender sobre empatía, sobre autonomía, sobre derechos humanos, sobre la cuestión de que las mujeres toman la decisión sobre su cuerpo. Hablamos meramente de autonomía como tal, per se, y no solo la cuestión de justicia en nuestro país, sino también la cuestión de salud, porque en ese momento las instituciones de salud pública que se supone tendrían que velar para que se cumplan la normatividad, le negaron su derecho a abortar. Ujú, Ok, mira, qué interesante y qué feo caso, ¿no? Y qué fea situación ujú, nos lleva justamente a poner ahora sí que en la mesa estos temas, ¿no? Porque yo creo que desde antes se debió de haber tocado, pero lastimosamente, ujú. ¿no? Con este tema viene a cambiar un poco esta legislación. Y justamente yo creo que nos vamos a ir, después de esta historia, a hablar un poquito de cuál es la importancia como tal de hablar del derecho del aborto como tal en nuestro país, ¿no? Ujú. En nuestro país y en el Y en mundo. el mundo, claro. Hace un hace un par de días, la legislación argentina, con no me acuerdo, 140 votos a favor, no recuerdo bien el número exacto, te lo mentiría, legisló a favor de la interrupción legal del embarazo. Entonces, hablamos sí de aborto médicamente, pero legalmente hablamos de interrupción legal del embarazo como derecho fundamental de las mujeres a la decisión sobre sus cuerpos, a esa autonomía que se tiene para decidir si ser o no madres, porque la maternidad debe de ser deseada. No podemos Exactamente. forzar a las personas a una cuestión de maternidad, ¿no? Porque en un país como el nuestro, pues las maternidades forzadas, pues lo hemos visto en los servicios sociales, ¿no? Vemos jovencitas de 13, 14, 15 años que ya tienen uno, dos y van por el tercero. Y pues la realidad es que les quitamos muchas cosas porque a esa edad no tienen ni la madurez corporal para concebir, ni la madurez psicosocial para poderse hacer cargo de otro ser humano. Entonces, la cuestión de legalizar o de hacer la interrupción legal del embarazo, no solo por cuestiones de violación o cuestiones de que el producto o la madre corran peligro, sino por una cuestión de autonomía de decisión de las mujeres, es importantísimo. Es darle el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo. Exactamente, que es un punto muy importante, ¿no? Que debemos de tocar, que yo creo que todos podemos tener una idea o una ideología por muchas cuestiones diferentes, pero yo creo que debemos de respetar la decisión de cada persona de qué hacer con su cuerpo, ¿no? Y es aquí en donde, por ejemplo, de repente entro yo en controversia cuando veo, por ejemplo, que ciertos tipos de artistas que tienen a lo mejor
un grupo de seguidores muy amplio, ¿no? O ciertos tipos de políticos también que también tienen un grupo de seguidores también grande, comentan en contra de esta situación, ¿no? Y yo creo que ese es un punto que cada quien va a tener su punto de vista, pero yo creo que si tienen como tal una, cierto tipo de seguidores, pues deben de evitar tener este tipo de opiniones. ¿Por qué? Porque entonces pueden cambiar como tal la perspectiva a lo mejor de otras personas, o es que existe la marcha, ¿no? Por la familia, ¿no? Tratando de evitar que sucedan este tipo de cuestiones, cuando yo creo que todos debemos de aprender a respetar cuál es la decisión que cada persona va a tomar sobre su vida y en este caso sobre su cuerpo, ¿no? No sé qué opinión tengas en ese sentido. Pues mira, opiniones todos lo tenemos y no siempre vas a coincidir con el otro. Exacto. Aquí estamos hablando de que son decisiones de Estado porque es algo que está legalizado. Es decir, si hay mujeres que actualmente están en procesos penales por un aborto, entonces no es una cuestión religiosa, Ujú, no, y ese es el primer punto. El ujú, segundo es que nuestro país es un Estado laico. Respetamos las creencias de cualquier persona, católica, cristiana, musulmán, testigo de Jehová, etcétera, ¿no? ujú. Pero el Estado es laico. No debe de ejercer ningún tipo de presión y no se debe de ejercer ningún tipo de cuestionamiento por parte de la Iglesia hacia el Estado, porque el Estado es laico. Así, con esas palabras. O sea, tenemos que Exacto. respetar que es laico. Punto. Si tu fe dice que abortar es pecado, es tu fe, pero no es el Estado y no es tu derecho de la salud. Entonces, entiendo perfecto las posturas de las personas que hablan sobre pro vida. Sin embargo, también en este sentido, también considero que podemos ser pro vida con muchas otras situaciones. Ser Exacto. donante de órganos es ser pro vida. Donar sangre es ser pro vida. Hacer voluntariado, como lo he hecho yo, es ser pro vida. Entonces, mm, a veces los argumentos es justo que las mujeres, porque, y lo voy a decir súper textual porque así lo encuentras en muchas redes sociales, porque abren las piernas, como si este, vivir la sexualidad fuera malo. Malo, Y si te das cuenta, solo es malo para las las mujeres, mujeres. porque un Ujú, bebé no se engendra solo. O sea, no es que yo con solo mi útero quiera tener un hijo. Se requiere un pene y espermatozoides. exacto. Entonces, no es cerrar las piernas. En ese sentido, es ponte un condón en el pene. Es No, educarte es un sexualmente, mundo. ¿no? Exacto, es educa. Y justo la cuestión del feminismo habla sobre eso. O sea, no solo se lucha por la legalización de la interrupción del embarazo, sino también es la cuestión de información sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal y seguro. Entonces, ese es como todo el eslogan y todo lo que hay detrás de las cuestiones del feminismo en esta lucha social. No solo se pide que por abortar tenga que ir a la cárcel, sino que se me dé la educación sexual que en este país realmente, y lo hemos vivido y lo hemos visto, no hay una educación sexual. No, Puede que la haya en las urbes, como la Ciudad de México, Monterrey, y eso entre comillas. Pero te vas a la sierra, te vas a las cuestiones más marginadas del país y no hay educación sexual. Bueno, entonces es educación sexual para para decidir, todos. anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Exacto, creo que das en un punto muy importante, amiga, y hablando justamente de la educación sexual, que justamente lo comentas, a lo mejor en las grandes ciudades empieza a haber como tal un cambio, ¿no? Y que se nota, pero también esta educación sexual debe de ser también desde casa impartida y también por el Estado.
Pero muchas veces, como lo comentas, y sobre todo para algunos lugares en nuestro país, la sexualidad sigue siendo un tabú, Ujú. ¿no? Y lo siguen viendo a lo mejor como algo malo, algo del que no se debe de hablar. Creo que las cosas van cambiando un poco y lo veíamos a lo mejor, desde mi historia personal, lo hablábamos mucho en la escuela, sí lo hablaron mis papás conmigo, pero, por ejemplo, yo veía que cuando, sucedía, por ejemplo, en alguna telenovela, o alguna película, ¿no? Alguna escena, ¿no? Mi abuelita era así como de tápate los ojos o salte porque no, estos son temas de adultos, ¿no? Cuando en realidad, pues, bueno, entiendo que esa fue su educación, Claro. pero creo que tenemos que empezar a cambiar. Los niños, y yo me acuerdo de cuando era niño, los niños no somos tontos, nos damos cuenta de muchas cosas y podemos entender. Y yo creo que si justamente hay una buena educación sexual, entonces las cosas pueden cambiar en búsqueda, tanto hombres como mujeres, de un método anticonceptivo, ¿no? Y de saber que como tal tener relaciones sexuales no es algo malo, ¿no? Exacto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un ILE, ¿no? Ok. Y la realidad es que lo ves, o sea, la gente cree, mal cree, que una mujer va y va muy festiva a hacerse un legrado. La realidad es que el ambiente en una clínica de interrupción legal es un ambiente de verdad con muchas emociones. Están las mujeres, digo ya, y al ratito creo que vamos a tocar el tema de cómo es el proceso o cómo se lleva a cabo, Mm. pero hay mujeres que lloran, y te intentan dar explicaciones de por qué lo están haciendo cuando en mi punto como médico usted no me tiene que dar explicaciones de nada. Pero también entiendo que es una forma como de sacar esa emoción, ¿no? Había mujeres de más de 40 años, 45, que decían, es que yo pensé que era la menopausia, y dicho por una paciente. Y entonces yo pensé que era mi menopausia, también mi doctora, etcétera, etcétera. Yo, doctora, tengo 2 hijos, están en la universidad, o sea, con una preocupación, una angustia, dices, no, o sea, no me tiene por qué dar explicaciones, ¿no? Sus razones tendrán y son muy válidas. Hablando sobre educación sexual, también tenía jovencitas, me acuerdo mucho de una jovencita como de 12, 13 años, acompañada por su tutor, y que ella decía que ella nunca había tenido relaciones sexuales. Imagínate el desconocimiento de qué es una relación sexual, Ujú, que ella ni siquiera concibió la idea de que lo que hizo fue relación sexual. ujú. Entonces, es que no, no yo con mi pareja, fulanito, es que yo no he tenido relaciones sexuales. Quizá ven las relaciones sexuales como te las pintan justo en las películas, en las telenovelas, que es todo este show que velas y las sábanas como se hacen, cuando la realidad es que va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, esta jovencita, y te digo que 12, 13 años, iba con su tutor y juraba y perjuraba que no, o sea, que ella nunca había tenido relaciones sexuales, que no, o sea, así. Y con esa convicción, pues evidentemente es una niña, por más Exacto. que ya lo haya tenido, ya haya tenido relaciones sexuales, pues ella no lo concibe, todavía la psique y todavía esta ingenuidad que hay a esa edad, pues no le permite visualizar todo lo que hizo o todo lo que conllevó, ¿no? Entonces, eh, muchos casos que te pegan, muchos casos también de jovencitas violentadas sexualmente, y esa es otra cosa. El ILE donde trabajé fue un ILE público, entonces jovencitas violentadas sexualmente, que yo creo que es la, la cosa más desafortunada que he tenido que atender como médica, porque pues tienes que hacer el interrogatorio, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando te dicen el motivo, pues sí uno, híjole, quieras o no, te apachurra el corazón, ¿no? Porque son niñas, al final son niñas. También la interrupción legal del embarazo, cuando yo estaba ejerciendo en el ILE,
pues nada más era legal en la Ciudad de México. Entonces venían también mujeres de muchísimas partes del país, incluso de otros países, justo como Argentina. Venían a la Ciudad de México a practicarse un aborto gratuito. Este, venían de Monterrey, venían de Oaxaca, de Chiapas. ¿Te imaginas, amigo, venir de tan lejos? Y la clínica se llenaba, o sea, yo tenía 40 pacientes al día, más las subsecuentes, o sea, de verdad era un mar de pacientes. Imagínate. Entonces vamos a iniciar con la sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Y la primera pregunta que nos hacen, perdón, es en la Ciudad de México, ¿dónde se puede realizar un aborto? Bueno, afortunadamente en la Ciudad de México tenemos las clínicas de interrupción legal del embarazo. Estas clínicas de interrupción son de la Secretaría de Salud y pues la realidad es que hay muchas. Hay un número telefónico, incluso hay una página de internet que es ile.salud.cmx.gov.mx, donde están todas las clínicas gratuitas de la Ciudad de México donde pueden irse a realizar este procedimiento. Ok, yo creo que aquí les vamos a poner justamente la descripción abajo y también les vamos a dejar un link para que puedan tener toda esta información. Muchas gracias, amiga. La siguiente es, ¿cómo debe de acudir una paciente? Es decir, las indicaciones que tiene que tener antes para que ocurra como tal la interrupción legal. Ujú. Hay que dejar en claro que es un procedimiento que, como cualquier procedimiento médico, es privado, se conservan pues tu información de manera pues anónima, pero sí tienen ciertas o ciertos requisitos que hay que llevar. Entonces, cualquier persona tenga derecho al IMSS, ISSSTE, a la Secretaría de Salud o no tenga este beneficio, lo puede solicitar y es enteramente gratuito. Sin embargo, si tienen ciertos requisitos de papeles, por ejemplo, te piden algún tipo de comprobante de domicilio en original y copia, la hoja de gratuidad, en caso de no tenerla, incluso Trabajo Social te puede apoyar en eso el mismo día. Como es un procedimiento que dura mucho en el sentido de el papeleo, etcétera, y que puede, o no, más bien no puede. Generalmente hay sangrado, pues siempre es importante ir acompañado. Siempre es importante un acompañante mayor de edad que también tenga una identificación oficial. También se le pide original y copia. Y en los centros de salud, que fue uno donde yo lo hice, no te piden CURP o no te piden acta de nacimiento. Sin embargo, las clínicas que son hospitales, algunos sí te lo llegan a solicitar. Entonces, pues puedes llevar tu CURP o tu acta de nacimiento. En caso de residir en otro estado, igual te piden una copia y el original de una identificación oficial, el INE, por ejemplo. También te piden el comprobante de domicilio, también en copia y original, y también tienes que ir acompañado de un adulto, igual identificado o con identificación, perdón, original y copia. En este sentido, es más este tipo de papeleos para las estadísticas. Entonces, de qué estados vienen más, de qué delegaciones o de qué municipios, y sobre todo para la apertura del expediente, porque a pesar de que solo vayas una o a lo mucho dos veces, porque hay consulta subsecuente para hacer un segundo ultrasonido para validar que no haya restos, pues como en cualquier circunstancia médica se te abre un expediente. Ok, Entonces, para eso se solicitan esos requisitos. En caso de que sean menores de edad, se les pide ahí sí el acta de nacimiento en original y copia, el CURP, alguna credencial o documento con una fotografía reciente. En este sentido, puede ser la credencial de la escuela o un certificado de estudios.
También el comprobante de domicilio en original y copia, y tienen que acudir acompañados de un adulto, que el adulto puede ser madre, padre, tutor o algún representante legal. A veces me llegaban representantes legal, la prima o la abuela, ¿sí? Entonces, madre, padre, tutor o representante legal, y también tiene que ir con identificación oficial y con el comprobante de domicilio, igual en original y en copia. Ok, muchas gracias, amiga. Y creo que es una información muy importante y generalmente fue una pregunta que me hicieron bastante, ¿sale? La siguiente también es una pregunta que fue muy pedida. ¿Cuántos procedimientos existen? Para la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México está hasta las 12 semanas. Ok, Y hay dos procedimientos. Te dan medicamento tomado, 2 dosis, y te dan, bueno, ese es el primero, dependiendo de las semanas que tengas, o el aspirado, que en este sentido el aspirado también es dependiendo de las semanas, o en este sentido, si eres una mujer que no eres residente de la Ciudad de México, que eres foránea y que no hay la certeza de que vas a regresar a la consulta subsecuente, se te hace el aspirado. El ok, aspirado pasas a quirófano, te ponen en posición ginecológica y pues con un pequeño tubo se te introduce a nivel vaginal para poder secar pues toda la cuestión de coágulos y pues todo el tejido que se tiene hasta el momento. Sí, cuando te toca aspirado, tienes que permanecer unas horas en vigilancia. Está enfermería, después desayunas, te dan jugo, te dan medicamento para las molestias que pudieras tener, que al final es como un cólico menstrual. Y después de que hay vigilancia, de que no sangres, de que no te marees, etcétera, se te da de alta. En las cuestiones de las pastillas se dan 2 dosis. La primera dosis se tiene que tomar en la clínica. Te la tomas, uno valida que lo hayas consumido. La realidad es que se ponen en los carrillos, dejas que se deshaga y lo último ya te lo pasas con agua. Y la siguiente dosis es 24 horas posteriores a la primera, esa ya es en casa, y pues se te dan todas las medidas de alarma que puedas tener. Y cuando es por cuestiones de pastilla, sí tienes que regresar aproximadamente a los 8 días para el ultrasonido de control y validar que no haya restos placentarios. ok. Muchas gracias, amiga. La siguiente pregunta es, ¿el procedimiento duele? El procedimiento no duele, el aspirado, hablamos del aspirado, no duele, es incómodo. Cualquier persona que se haya hecho el Papá Nicolau o simplemente la colocación de un óvulo vaginal, pues es la incomodidad de la introducción. La realidad es que el aspirado es muy delgadito, es flexible, es más la incomodidad que puedas tener en la posición ginecológica que vas a presentar. Y al final la cuestión de pues la incomodidad pues de la introducción y pues también la incomodidad de que otra persona pues te vea, ¿no? En ese sentido pues va a depender mucho si la mujer es muy penosa sobre su cuerpo. Eso en referencia al aspirado. El uso de medicamento, bueno, que todo el mundo lo conocemos, es el misoprostol. Realmente, eh, pues conoces más tú la farmacología y farmacodinámica y farmacocinética del medicamento, qué es lo que hace. Entonces, todas estas cuestiones de contracción uterina prácticamente es como un cólico menstrual. Hace la contracción, hace la cuestión de un cólico menstrual y viene el sangrado. Entonces, no duele la realización de aspirado. Y en cuestión de medicamento, la realidad es que es una molestia como un cólico menstrual, porque pues vas a sangrar y pues se va a estar contrayendo el útero. Ok, muchas gracias. Y la siguiente, ¿qué complicaciones puede haber al realizarse un aborto? Aquí la complicación es el sangrado. Todas las mujeres nos conocemos y sabemos perfectamente
es la cantidad de sangrado menstrual que tenemos, cuántas toallas sanitarias y en qué cantidad se manchan por periodo. Prácticamente una cuestión de utilizar medicamento, el riesgo más alto es un sangrado anómala o que sangres más, ¿no? Entonces, son las mismas cuestiones de indicación, de validar que el sangrado sea igualito que una menstruación. Es decir, no tienes que ensuciar más toallas de las habituales, si bien sí puedes tener más coágulos, como si sangrares el primer y segundo día de menstruación, no debes de sangrar más allá de una menstruación habitual. Esa es como la más común. Ok, muchas gracias. La siguiente, que también fue muy solicitada, después de un aborto, ¿puedo volverme a embarazar? Claro, la realidad es que el aborto es, bueno, la interrupción legal del embarazo no conlleva algún riesgo para que después no puedan embarazarse. La realidad es que no. Incluso en la mayoría, o si no es que en todas las clínicas de interrupción legal, se ofrecen métodos de planificación familiar. Entonces también se les habla de ello y en caso de que tú así lo decidas y consideres que en un tiempo determinado no vas a querer tener bebés, se te ofrece ya sea la colocación del DIU o la colocación del implante subdérmico, o incluso si quieres pastillas, se te dan pastillas, también se te dan preservativos. Pero en realidad, si te haces una interrupción y posteriormente buscas un embarazo, no hay como una contraindicación de ello. Ok, pues mira, estas son las preguntas que nos hicieron. Creo que son muy importantes, ¿no? Estas preguntas porque son muy frecuentes y que a lo mejor, como te digo, le hicieron más una cantidad importante de adolescentes, ¿no? Y bueno, aquí ya Bruce nos está haciendo un poquito de ruido, pero bueno, es mi perrito. Perdón. Este, pero muchas gracias por ayudarme a contestarlas, por la información que nos has brindado. Y yo creo que justamente hablando del misoprostol, me gustaría terminar en el video en este sentido de muchas, ahora sí que pacientes, sobre todo adolescentes o adultas jóvenes, piensan que es muy fácil realizárselo y acuden a la farmacia para comprar el misoprostol. Entonces, yo creo que la recomendación final sería, ya que es legal, que como tal la Secretaría de Salud o por cuestión privada también puedes acudir, ¿no? O con tu médico, no lo hagas tú, sino acude con un profesional de la salud que te aconseje, ya sea que él tenga la va a tener todos yo creo que tenemos la información para poder brindarla y te diga a dónde puedas acudir para realizarte este aborto o esta interrupción como tal legal del embarazo sin que llegues a tener ninguna complicación por hacerlo tú. Entonces mejor acude con tu personal de salud, todos tenemos un médico de cabecera y él te puede aconsejar, ¿no? No sé qué comentario tengas en ese sentido. Claro, y que la realidad, la cuestión de uso de misoprostol para interrupción de embarazo, incluso hay guía de práctica por parte de la OMS y la OPS de la cuestión de uso de misoprostol para esto. Entonces, sí hay como todo un abordaje para su uso en estas circunstancias. Entonces, la realidad, si bien es como de uso, no de uso, más bien de conocimiento, que misoprostol es uno de los medicamentos utilizados para esto, pues sí es importante validar sobre todo la dosis, la forma de Exacto. uso, porque no sé por qué muchas pacientes acuden a la clínica y piensan que el misoprostol va vía vaginal, cuando la realidad es que son dosis orales. Entonces, ambas. Y son pues ciertas dosis, ¿no? Son más de una pastilla al mismo tiempo y posterior 24 horas la siguiente dosis. Entonces, creo que siempre acudir con la persona capacitada y con la persona que te puede orientar sobre cómo realizarlo de manera efectiva y que se vigile las consecuencias que pudieran tener o algún tipo de sangrado o que también se te aconseje que posterior a esto se te haga un ultrasonido, porque creo que es algo que la mayoría no lo hace. Ujú. Entonces siempre es importante el ultrasonido post
interrupción para validar que no haya ningún tipo de resto a nivel útero para justo evitar algún tipo de infección. Entonces, sí, lo más recomendable es acudir a una clínica que son gratuitas, no te cobran absolutamente nada. Si bien sí es cierto que se pierde prácticamente todo el día y que hay que llegar muy temprano porque sí se acaban las fichas, eso es una realidad, pues no se cobra. Entonces, tienes que acudir prácticamente perdiendo todo el día, estar desde las 6 de la mañana a las 7 que abren y salir 2, 3 de la tarde, pero pues es gratuito, puedes irte con un método de planificación familiar, se te hacen los ultrasonidos, es una atención multidisciplinaria porque está enfermería, está medicina, trabajo social, psicología, entonces realmente creo que acudir a las instancias correctas es muy importante, sobre todo que son instancias que hemos logrado con lucha social. Entonces, pues aprovechar que las tenemos. Entonces, coincido totalmente contigo, amigo, acudir con un médico, una médica para que te ayude a tu decisión, creo que es lo más acertado. Así es. Y pues Uh muchas -huh. gracias de nuevo por estar por aquí. Esperemos te tengamos muy pronto con otro tema. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Y pues aquí vamos a dejar tus redes sociales para que te sigan. Está subiendo mucha información muy interesante la doctora, ¿no? Y no solamente para los pacientes, sino para también médicos, médicos en formación, para actualizaciones, sube muchas cuestiones. Entonces, por favor, síganla. Y pues muchas gracias, doctora Alicia, amiga Alice, y pues esperemos tenerte muy pronto de nuevo por aquí. Gracias por la invitación, amigo, un gusto. Muchas gracias y pues nos vemos para el siguiente video, no se lo pierdan. Y recuerda, si te gustó este video, suscríbete, danos un like y coméntanos de qué temas te gustaría que hablemos. Nos vemos hasta la próxima, gracias por vernos, bye bye.